Bien, la fuerza F de 210 newtons se está aplicando sobre ese émbolo que está allí. Tenemos que tener en cuenta que si la presión es la fuerza dividido entre el área, entonces la fuerza es igual a la presión multiplicado por el área. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, donde se encuentra la fuerza F, vamos a aplicar una isóbara. Se trata de una línea horizontal. A partir de toda esa línea, la presión en cualquier punto es la misma. Por ejemplo, voy a tener un punto 1, un punto 2. Entonces, la isóbara me indica que la presión en 1 va a ser igual a la presión en un punto 2. ¿Ya? Eso es lo que nos da como dato la isóbara. Ahora, en el punto 1 se está presionando a través de una fuerza F. ¿Ya? Pero también en el punto 1 va a actuar la presión atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, como la presión en 1 es igual a la presión en 2, puedo decir que la presión en 1 es la presión atmosférica más la presión de la fuerza. Sería fuerza entre área. Esta es la presión total en 1. Igual a la presión en 2. ¿Qué sustancias presionan 2? Por la parte superior tienes el gas, la presión que efectúa el gas, y también la presión de toda esa columna de agua que es de 1 metro. Ya, 1 metro. Presión hidrostática. Nos piden determinar la presión del gas. Presión atmosférica. Tengo aquí 10 a la quinta. 10 por 10 a la cuarta. Así lo voy a anotar. La fuerza que estamos aplicando, ¿cuánto es la fuerza? 210 newtons. 210 entre el área. El área del émbolo dice que es 0,01. O sea, 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Sería igual a la presión del gas más la presión hidrostática. Densidad del agua, 1000 por aceleración de gravedad, 10, multiplicado por la profundidad del agua o la altura del agua, que sería 1. Entonces voy a tener aquí 10 multiplicado por 10 elevado a la cuarta más, tendría 210 dividido, o este 10 a la menos 2 podría pasar a, al numerador con el exponente cambiado de signo. ¿Sí? Voy a tener entonces 21,000, ¿no es cierto? Esta sería la presión del gas más 10 por 10 al cubo, 10,000. La presión del gas, voy a tener 10 por 10 a la cuarta, 100,000. Más 21,000 menos 10,000, 11,000, pues, ¿no? 11,000. Presión del gas, 111,000, o sea, 111 kilopascales. Aquí tienes la presión del gas. ¿De acuerdo? Esta sería la presión que se está efectuando internamente en el recipiente que contiene al gas. Pregunta número 8. Pasemos al ejercicio número 9.
nos dice una montaña de hielo de 900 metros cúbicos de volumen flota en el agua. Determina la relación entre el volumen sumergido respecto del volumen que emerge si la densidad del hielo es 900 kilogramos por metro cúbico. A ver, tenemos el nivel del fluido. Tendríamos por una parte la montaña de hielo. Ya, hay una parte que emerge y la otra parte que está sumergida. El enunciado nos dice que el volumen de este hielo, el volumen total, 900 metros cúbicos. Hay una parte que está sumergida y hay una parte que está flotando. Ahora, esta masa de hielo tiene una densidad. Densidad de hielo te dice que viene a ser 900 kilogramos por metro cúbico. Por metro cúbico. Entonces, a ver, ¿cuál es la relación entre el volumen sumergido y el volumen respecto del volumen que emerge? Tenemos el peso de todo este bloque de hielo. El peso sería la masa total multiplicado por el volumen total. Peso. Hacia arriba estaría el empuje hidrostático. El empuje hidrostático. Ah, un detalle aquí. No es densidad, viene a ser masa por gravedad, ¿no? Pero luego vamos a relacionar con el volumen esta masa, ¿ya? A ver, como este bloque de hielo está en equilibrio, fuerzas que van hacia arriba, el empuje hidrostático, igual a las fuerzas que van hacia abajo, masa total por la gravedad. El empuje hidrostático viene a ser la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de gravedad por el volumen sumergido. Será igual a la masa total. A ver, nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, la masa, densidad por volumen. Entonces, la masa total sería la densidad total del hielo. Densidad del hielo por el volumen total del hielo. Multiplicado todavía por la aceleración de gravedad. ¿Ve? Entonces aquí, aceleración de gravedad, la vamos a simplificar. Densidad del líquido, ¿ya? Dice que es agua, la densidad del agua es equivalente a 1000. 1000 multiplicado por el volumen sumergido. Densidad del hielo. Tenemos que la densidad del hielo es 900. Multiplicado por el volumen total del hielo. Por el volumen total del hielo. Entonces, voy a poner simplemente V, que es el volumen total. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la relación que existe entre el volumen sumergido y el volumen que emerge. ¿Ya? Listo, volumen sumergido y volumen que emerge. Pero, si queremos, aquí tienes pues otro, ¿no? 900. ¿Ya? Densidad del hielo por el volumen del hielo. Volumen sumergido
Tendrías 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, quitamos 810 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto sería la relación entre el volumen sumergido? Voy a tener aquí volumen sumergido y el volumen que emerge. ¿Cuánto es el volumen sumergido? 810. Si el volumen total es 900, 900 menos 810, el volumen que emerge sería 90. Entonces la relación va a ser de 9:1. O sea, simplemente 9. 9. ¿Ya? Esta sería la relación entre el volumen sumergido y el volumen que emerge. Pregunta número 10. A ver, la esfera homogénea de 4 litros y 300 gramos por kilogramos por metro cúbico debe ser allí, de densidad se encuentra sumergida en agua, tal como se muestra. Determine la reacción en el punto A, tal como se muestra. ¿Ya? Superficies lisas. Superficies lisas. A ver, para poder hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a llevarlo el gráfico aquí a la derecha. Ya, a ver. Realicemos el diagrama de cuerpo libre. Esta esfera homogénea de 4 litros, ¿qué fuerzas intervienen en ella? Por una parte tendremos el peso vertical hacia abajo, ¿ya? La esfera dice que es de 4 litros, o sea, el volumen o la capacidad es de 4 litros, ¿ya? Y dice que además tiene una densidad. Si nos están dando 300 kilogramos por metro cúbico, la densidad 300 kilogramos por unidad de metro cúbico. Mira, tienes la densidad de esta esferita. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar, me dice, la reacción en el punto A. Pero necesito la masa. Ahora, un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. O sea, el volumen de esta esfera sería 4 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? La masa, ¿cómo se calcula? La masa habíamos visto que es la densidad por el volumen. ¿Ya? Masa, densidad por volumen. Entonces, la masa de esta esfera vas a tener aquí la densidad 300 multiplicado por el volumen. 4 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Finalmente, la masa de la esfera sería 3 por 4, 12 por 10 a la menos 2. O sea, 1,2 kilogramos. ¿Ya? 1,2 kilogramos. Listo. Entonces, el peso sería 12 newtons. El peso sería 12 newtons. ¿Ya? El peso de la esfera. ¿Qué más? El líquido, el agua, efectúa una fuerza vertical hacia arriba conocido como empuje hidrostático. Empuje hidrostático. Hacia la derecha
vamos a tener una fuerza de reacción normal. Una fuercita de reacción normal. ¿Ya? Y en el punto A, vamos a tener otra reacción, ¿ya? En el punto A, que también va a ser una reacción normal. ¿Ya? Vamos a graficarlo así. Otra reacción en el punto A. Voy a poner una reacción R. Y esa reacción siempre va a ser perpendicular a la superficie, porque me dice que las superficies son lisas. ¿Ya? Allí estaría la reacción R. Esa reacción R es la que tenemos que calcular. Pero para que se haga más sencillo, esta reacción R la podemos descomponer en dos fuerzas perpendiculares. Las descomponemos en dos fuerzas. Ya, así ve. Dos fuerzas perpendiculares. Ya, bien. Entonces, tendríamos como ángulos, tienes 60 grados y allí un ángulo, uno de esos ángulos de ese triángulo formado sería de 60, perdón, allí sería 30 grados, ¿no? Alternos internos, 60 a 90, 30 grados. 30 grados. Listo. Ahora, vamos a darle a ver a esta reacción R algunos valores, ¿ya? Principalmente voy a hacer que, por ejemplo, el valor de las fuerzas horizontales deben ser iguales. Entonces, a ver, para hallar la reacción R, a 30 grados se opone, voy a poner una constante K. La otra componente sería K raíz cuadrada de 3. ¿Ya? K raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Entonces, la reacción normal N, como está en equilibrio, viene a ser K raíz cuadrada de 3. Porque fuerzas a la derecha igual a fuerzas a la izquierda. De la misma forma, fuerzas arriba igual a fuerzas abajo. ¿Qué fuerzas van dirigidas hacia arriba? El empuje hidrostático. El empuje hidrostático va a ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Hacia abajo tienes 12 más K. K también va hacia abajo. Empuje hidrostático, densidad de líquido, multiplicado por la gravedad, por el volumen sumergido. Va a ser igual a 12 más la constante K. Más la constante K. Reemplacemos a ver la densidad de líquido. ¿De qué se trata? De agua. Densidad del agua 1000, 10 al cubo. Por la aceleración de gravedad, la gravedad es 10. Y el volumen sumergido, todo el volumen está sumergido, o sea, los 4 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Esto es igual a 12 más el valor de K. K por aquí. ¿Cuánto tendríamos entonces? 40 menos 12, ¿cierto? Entonces 40 menos 12. Voy a tener 28. 28 sería igual a K. Ahora, por lo tanto, la reacción R es igual a 2K, porque K raíz de 3K y la reacción R sería 2K. 2 veces K, o sea, 56. Mira, esta sería la reacción R. 56 newtons. Respuesta alternativa D. ¿Ya? 56 newtons. Capítulo o tema hidrostática, ¿no?
A ver, algo más sencillo, tema electrostática. Me dice aquí, se tienen dos cargas eléctricas de 4 y menos 2 microcoulombs, fijas en dos puntos situados a una distancia de 3 centímetros. A ver, dos cargas eléctricas nos dice. Fijas, que no se mueven, pero entre ellas va a existir una fuerza de interacción, ¿ya? De 3 centímetros la distancia de separación entre ellas. 3 centímetros, si lo llevamos a metros, sería 3 por 10 elevado a la menos 2 metros. Ahora, una carga es 4 microcoulombs positivo, la otra carga es menos 2 microcoulombs. 4 microcoulombs y menos 2 microcoulombs. Bien, determina el valor de la fuerza de atracción entre ellas. Claro, porque como es positivo y negativo, habrá una fuerza de atracción. Ya, positivo y negativo. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica de atracción. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la fuerza eléctrica? Entonces tendríamos así. Fuerza eléctrica igual a la constante de Coulomb, 9 multiplicado por 10 elevado a la 9. Producto de las cargas, 4 micras. Micra es 10 a la menos 6. Por 2 micras. 2 por 10 elevado a la menos 6. Dividido entre la distancia al cuadrado. 3 por 10 elevado a la menos 2 elevado al cuadrado. Tengo por aquí la fuerza eléctrica. A ver, en el numerador 4 por 2, 8. 9 por 8, 72. Multiplicado por 10 elevado a la menos 3. Denominador 3 al cuadrado, 9 por 10 a la menos 4. Allá, o sea, la fuerza eléctrica entonces va a ser igual a 72 a 9, 8. 8 por 10, 80 newtons. Mira, esta sería la fuerza eléctrica. Ya tenemos la fuerza eléctrica de interacción entre estas dos cargas. ¿Sí? Algo muy sencillo y elemental aquí. ¿Ya? Ahí está. Ejercicio número 11. Determinar X de tal manera que cualquier carga en A se mantenga en reposo. Cualquier carga que pueda colocar en el punto A debe estar en estado de equilibrio o me dice en reposo. Bien, tengo los valores de todas estas dos cargas eléctricas. A ver, si en el punto A voy a ubicar, por ejemplo, una carga, cualquiera que fuese su valor, me dice, en el punto A voy a colocar una carga Q positiva. Como podemos ver, la carga Q que está a la izquierda, como no tiene signo, es positiva y 4Q también es positiva. Entonces, yo tengo dos cargas eléctricas situadas, una a la izquierda, voy a poner carga eléctrica 1 y a la derecha la carga eléctrica 2. Entonces, entre la carga 1 y la carga Q
Como ambas son positivas, habrá una fuerza eléctrica de repulsión. Una fuerza eléctrica de repulsión. ¿Ya? Allí vamos a tener. Vamos a llamar fuerza eléctrica 1. Fuerza eléctrica de repulsión 1. Ahora, entre la carga 4Q y la carga Q, que también es positiva, habrá otra fuerza eléctrica, también de repulsión. Entre 4Q y la carga Q. Voy a llamar aquí fuerza eléctrica 2. Fuerza eléctrica 2. Para que la carga que esté en el punto A se mantenga en equilibrio, la fuerza eléctrica que va a la izquierda, 2, debería ser igual a la fuerza eléctrica 1, la que va a la derecha. Para que esa carga se mantenga en reposo, determinemos la fuerza eléctrica 2, constante de Coulomb, producto de las cargas. Carga 2, 4Q, multiplicado por la carga común, Q, dividido entre la distancia entre la carga 2 y la carga Q. La distancia va a ser 36 menos X. Mira, tendrías 36 menos X. Igual a la fuerza eléctrica 1. Fuerza eléctrica 1. Constante de Coulomb. A ver. Carga Q, minúscula, por la carga común, Q mayúscula. Entre la distancia entre la carga 1 y la carga Q, X. X aquí. Bien, simplificamos o quitamos aquí lo que tengamos que quitar. Constante de Coulomb, Q minúscula, Q minúscula, Q mayúscula, Q mayúscula, también se van. Me quedaría, a ver, en los denominadores todavía elevados al cuadrado, ¿no? Al cuadrado todavía. A ambos miembros, si le sacamos raíz cuadrada, me quedaría en el primer miembro 2 entre 36 más X. Igual, en el segundo miembro también realizamos la operación. 1 dividido solamente entre X. O sea, aquí voy a tener 2X. Aquí el 36 es menos igual a 36 menos X. Listo, resolvemos y ya pues me piden hallar cuánto vale X. Tendrías 12 centímetros. Entonces estamos utilizando las leyes electrostáticas para este ejercicio, la fuerza eléctrica, ¿cierto? Solamente la fuerza eléctrica. Problema número 13. Determine la cantidad de carga Q1 tal que al colocar una partícula electrizada en el punto Q, electrizada Q en el punto P, dice que experimente una fuerza horizontal. ¿Ya? Veamos a ver aquí. A ver. Tenemos una carga 1 que está en la base inferior izquierda, que es positiva. Positiva. Y la carga 2
Ah, bueno, aquí no nos dice, ¿no? La carga 2 es la que es positiva, de 64 microcoulombs. Esa carga 2 con la carga Q que estamos poniendo en el punto P, que también es positiva, van a tener una fuerza o van a sufrir una fuerza eléctrica de repulsión, ¿ya? Entonces, la fuerza eléctrica de repulsión, más o menos, la tendríamos así. O sea, esa carga que está colocada en el punto P va a ser rechazada. Voy a ponerle como fuerza eléctrica 2, ¿ya? Ahora, dice que la resultante debe ser horizontal. La fuerza eléctrica resultante debe ser horizontal. Entonces, para que sea horizontal, así como estoy graficándola, horizontal, debemos tener una fuerza eléctrica generada por la carga Q1 de atracción, ¿ya? De atracción. A ver, ¿cómo así? La carga que coloque en el punto P con la carga 1 deben tener una fuerza, debe ser atraída, ¿ya? Debe ser atraída con una fuerza. A esa fuercita la vamos a llamar fuerza 1, ¿ya? Fuerza 1. Entonces, de esa manera, la resultante va a ser horizontal. Busquemos en el triángulo rectángulo de 37, 53, pero vamos en primer lugar con la figura de 53 grados, ¿ya? Con la figura de 53 grados. A 53 grados obviamente que se opone 4K, pero por una razón le voy a poner aquí 12K. 12K. Para aprovechar el triángulo de 37 también. Entonces, en este triangulito de 53, si tienes 12K, el cateto adyacente sería 9K y la hipotenusa aquí sería 15K. Ahora, para el triángulo mayor, para todo el triángulo grande de 37 grados, si a 37 grados se opone 12K, el otro cateto sería 16K y la hipotenusa sería 20K. Cuando determinamos la fuerza 2, a ver, la fuerza eléctrica 2, ¿a qué va a ser igual? Constante de Coulomb, producto de las cargas. ¿Qué carga voy a poner en el punto P? Una carga eléctrica Q. Sería carga Q multiplicado por 64 microcoulombs, 10 elevado a la menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado, 20K al cuadrado. Ya directamente voy a poner aquí, sería 400, pero esa K la voy a poner minúscula, no es la constante de Coulomb, ¿ya? Bien. Determinando también la fuerza eléctrica, 1, voy a tener la constante de Coulomb, carga Q, multiplicado por la carga 1 que voy a tener que colocar y tendría que ser negativa. Carguita 1 dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Ya? Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es esa distancia? 15K al cuadrado, 225K elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo estas dos fuerzas eléctricas. De tal manera que yo puedo tener una relación aquí entre la fuerza 2 y la fuerza 1. Así ve. Fuerza 2 es a 20K a su distancia, como la fuerza 1 es a su distancia. ¿Cuánto es la distancia? 15K. 15K. Simplificamos aquí la constante
Le sacamos quinta a cada uno y tendríamos 3 veces la fuerza 2 va a ser igual a 4 veces la fuerza eléctrica 1. Le hemos sacado quinta a cada uno. A ver, vamos a continuar por aquí ya para ir terminando. Y tendrías 3 veces la fuerza 2. ¿Cuánto viene a ser esta fuerza 2? Acabamos de calcular. Constante de Coulomb, carga Q por 64 multiplicado por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 400 K al cuadrado. Igual a 4 veces fuerza 1, constante de Coulomb, carga Q por Q1 dividido entre 225 K elevado al cuadrado. Vamos a quitar K cuadrado, K al cuadrado, constante de Coulomb, carga Q, la vamos a simplificar. Entonces voy a tener en el numerador 3 por 64, tendrías 192 por 10 elevado a la menos 6 entre 400. Ya, ahora estos 400, el 4 que estaba como coeficiente en el segundo miembro lo voy a pasar a dividir por 4 y el 225 lo paso a multiplicar. ¿Ya? Lo paso a multiplicar. Listo. Entonces, aquí lo que necesito es determinar el valor de la carga eléctrica Q1. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Ya? Listo. Voy a tener entonces como resultado, mira, la carga eléctrica 1, al resolver esta operación, 27 por 10 a la menos 6, o sea, 27 microcoulombs. Esta carga 1 debe ser negativa, menos 27 microcoulombs. Esta sería la respuesta entonces a este ejercicio.